40 miligramos de inteligencia artificial, lo que pretendemos es que nadie muera por sobredosis o tenga una intoxicación de inteligencia artificial. Vamos un poco a posicionar, ¿no? Lo que hemos preparado... tiene que grabarse aquí, ¿no? No me separo mucho, que yo me muevo mucho por los escenarios. Lo que hemos preparado es un poco qué es esto, ¿no? ¿En qué consiste la inteligencia artificial? ¿En qué consiste el machine learning? Hablar, aunque ya ha comentado Xavier Araceli, han comentado casos de uso en el entorno médico de inteligencia artificial. Por supuesto, hablar de la ética, que también se ha hablado, ¿no? Que estará muy de moda con todas las innovaciones que está ocurriendo en este mundo, ¿no? Y cómo, que también ha comentado Xavier, cómo hacer que la inteligencia artificial la usemos todos. La idea es que esto no sea de unos pocos, sino que la analítica del dato, que ahora explicaré qué es, sea algo para todos, que todos podamos utilizarlo para mejorar nuestro trabajo del día a día. Dicho esto, empiezo por algo muy básico, pero que es muy importante, sobre la importancia de los datos, que todos sabemos, ¿no? Las empresas en los últimos años se han dado cuenta que su activo principal, su activo más importante son los datos. Por eso, lo que nos dedicamos al mundo de los datos como yo, pues cada vez somos más guapos y más altos, ¿no? Es algo que se ve, ¿no? El mercado demanda. De hecho, yo dirijo un máster en esta empresa de Business Analytics y Big Data, y en el año 2014 teníamos 28 alumnos. Ahora, actualmente, tenemos casi 250 en distintos grupos de alumnos que quieren aprender de todo el mundo, porque es internacional, pero que quieren aprender sobre esto, ¿no? Está súper de moda. Eso no os lo tengo que decir porque una de las razones es que estáis aquí, ¿no? La empresa Data Driven, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa eso, es darle importancia a los datos, significa que cualquier empleado de una empresa, un hospital, un entorno médico, utilice los datos y la analítica de datos para tomar sus decisiones de negocio, para ayudar en hacer mejor su trabajo, ¿no? La idea es un poco, oye, vamos a poner los datos a trabajar para que me ayuden, para que sea una herramienta, yo creo que es lo que no hay que olvidar, una herramienta para mejorar mis decisiones, ¿no? Pero claro, los datos todo el mundo sabemos lo que es, pero ¿qué es la analítica, no? Cada uno podemos tener un concepto distinto, y antes de entrar en el mundo de la IA, ¿qué es la analítica? Bueno, pues la analítica es cualquier cosa que vamos a hacer con los datos, esta fábrica de aquí, que me va a dar ¿qué? Me va a dar conocimiento. ¿Para qué? Para mejorar mi negocio. Esto que parece muy de perogrullo, muy obvio, las empresas hacen muchísima analítica que no mejora el negocio. Gastan mucho dinero, sistemas de IT muy complejos, pero que al final no mejoran. Si la analítica no mejora el negocio porque a lo mejor el dato de entrada es malo, se ha comentado, ¿no? Que luego comentaremos del tema del gobierno del dato, garbage in, garbage out, la analítica no sirve para nada. Y os aseguro que hay muchísimas, y lo reconocen, que no. Dice, hacemos analítica, pero no estamos seguros si sirve para algo, ¿no? Entonces es importante, y ahí luego comentaré el tema del dato del gobierno, que al final ese es el caso final, ¿no? Cuando yo quiero hacer un proyecto de analítica, tengo que empezar por el caso de uso. ¿Qué problema quiero resolver? Y a partir de ahí, ¿qué tecnología necesito, ¿no? Siempre ir desde el caso de uso de negocio. Bien, hay distintos tipos de analítica. La que hemos hecho durante los 30, 40 años, que es la analítica más presente en todas las empresas, es lo que llamamos analítica descriptiva, generación de informes, generación de cuadros de mando, lo que son visualizaciones. Esto es la analítica principal y seguimos haciendo. Alimentada, que comentaba Xavi, de los famosos data warehouse, etcétera, y esa es la analítica principal. Luego hay una analítica que llamamos analítica prescriptiva, que tiene que ver con la optimización del uso de los recursos. El ejemplo claro es los turnos de los hospitales, ¿no? ¿Cómo puedo optimizar en base a todas las restricciones que existen de horarios, pues niveles de conocimiento, regulaciones, vacaciones? ¿Cómo puedo optimizar para tener los turnos que satisfagan de una forma más amplia al hospital, a los empleados, ¿no? Todo lo que es optimización, y no solo turnos, o se os puede ocurrir los conductores de los autobuses de alza, ¿no? Cómo poder optimizar eso, pero también puedo optimizar hasta el uso del dinero. Es decir, es una analítica que está basada en la parte de las matemáticas de investigación operativa, muy utilizada, que me permite optimizar. Y por último, de la que vamos a hablar hoy, ¿no? La analítica que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que llamamos analítica predictiva, ¿no? Se llama predictiva porque su función principal era predecir el futuro, qué es lo que va a pasar, también diagnosticar, como veremos, ¿no? Y Machine Learning es de lo que vamos a hablar, que es la parte de la inteligencia artificial que me ayuda a hacer este tipo de analítica. Voy a intentar explicar, para que se entienda, qué es esto del Machine Learning, qué es esto de la inteligencia artificial. Si hago un poco de historia, tenemos aquí este señor que tiene a la izquierda un aparato muy raro, pero es un ordenador de IBM muy antiguo. Estamos en los años 50 y está jugando a las damas.
Porque ese señor fue el que acuñó el término de Machine Learning y hizo un sistema de inteligencia artificial en los años 50, los años 60, que jugaba a las damas. Y él definió Machine Learning como la habilidad de los computadores de aprender sin ser programados. Mira, yo soy informático, llevo 27 años dedicado a este mundo. Cuando leí esta definición no entendí nada. Y es una definición bastante mala, tengo que decir. Luego ya cuando sabes lo que es, ya la entiendes. Ya, ahora la entiendo. Pero por sí es una definición que no me dice mucho. Por lo tanto, que no voy a... La volveremos a traer al final, pero lo mejor para aprender algo siempre, y yo que estoy muy metido en el mundo educativo, son ejemplos, ¿no? Dar un ejemplo práctico, es lo que voy a hacer, pero todavía hay algo mejor que dar un ejemplo. Cuando el ejemplo es de cervezas. Si el ejemplo de cervezas es como mejor se aprende. Entonces vamos a hacer un problema, cómo distinguir si una bebida es vino o cerveza y entender la inteligencia artificial basado en este ejemplo. Lógicamente, bueno, se nos puede ocurrir varias formas de resolver esto, ¿no? Una forma es manual y otra forma es mediante tecnología. La forma manual, pues es probándolo, ¿no? Pruebo una cerveza, es cerveza, vino, 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 cerveza, y después de unas cuantas ya dudo, pienso que es cerveza, estoy seguro que es cerveza y al final pienso que es leche, ¿no? Esto tiene, aparte de los problemas de cirrosis que puede generar, de escalabilidad, no escala. No es una forma válida, por lo tanto, vamos a la parte tecnológica. La parte tecnológica tiene dos, bueno, para definir primero cómo hacerlo mediante tecnología, vamos a definir variables que definan las bebidas, en este caso el vino. Pues se os puede ocurrir muchas, se os puede ocurrir variables como el color de la bebida, el grado de alcohol, la acidez total, esta la tuve que mirar en internet, o otras variables que definen cómo son mis bebidas. Entonces voy a coger y voy a medir resultados. Me voy a un supermercado, compro una serie de botellas de vino que sé que son vino, compro cervezas que sé que son cervezas y con unos aparatos empiezo a medir el color, el grado de alcohol, la acidez o lo que mida. Normalmente no utilizamos 3 variables, utilizamos muchas variables, pero es un ejemplo simplificado. Y voy a poner estos resultados en una tabla, de forma estructurada. Voy a poner, pues tengo esta bebida de color 12, alcohol 12 y de acidez 0,11, sé que es vino. ¿Por qué sé que es vino? Porque lo he medido yo, es un dato bueno, de calidad. Esta otra bebida de color 13, 6, 0,5, sé que es cerveza. Y así pongo los resultados que he medido, datos válidos. Estos se llaman datos etiquetados, porque sé que son verdad, ¿de acuerdo? Para poder resolver el problema. Bien, ya tengo los datos en una tabla y puedo resolverlo, como decía, de dos formas. Viendo que la manual no es la mejor, con la aproximación tradicional, que se llamaría, que ahora explicaré, o mediante Machine Learning. ¿Qué es la aproximación tradicional? Es resolver este problema en base a reglas. Con programación, en base a reglas if-then, yo puedo hacer una regla, siendo experto en vino y cerveza, que diga, si el alcohol es mayor del 10%, pero la acidez total está entre 2 valores, entonces sé que es vino. O si el alcohol es mayor que el 3, pero el color es tal, entonces es cerveza. Yo tengo una persona que conoce la industria, que sabe del vino y la cerveza y es capaz de decirme las reglas y yo las codifico en un programa para cuando me llegue un nuevo valor, determine si es vino y cerveza. Es decir, que tengo que poner la inteligencia del conocimiento de lo que voy a hacer en un programa para poder conseguir y hacer esa predicción de que un dato nuevo que me llega es vino o cerveza. Una mejor aproximación es utilizar inteligencia artificial, utilizar Machine Learning. ¿Cómo funciona el Machine Learning? Yo tengo algoritmos. Esos algoritmos están hechos. No los tengo que hacer, me los dan, los tengo. Tengo un algoritmo de Machine Learning que alguien ha creado, que yo utilizo. Este algoritmo que yo utilizo le paso los datos medidos, esos datos de color, acidez, grado, y además está el resultado, que sí es vino y cerveza. ¿Qué hace el algoritmo con estos datos que yo le paso validado? Pues el algoritmo me va a devolver una función matemática, que podemos llamar función es vino cerveza, que recibe los parámetros de las variables que le he dado, color, alcohol y acidez, y es la función que yo voy a utilizar para hacer mi predicción. Ya tengo esa función que yo no he creado, que me ha creado el algoritmo por mí pasándole datos. Ojo, esto es lo importante. Ese algoritmo existía, yo no lo he programado. Es verdad que lo configuro, pero ese algoritmo que recibe datos y me da la función, y esa función es la que voy a utilizar para predecir. Me llega un dato nuevo. Pues venga, ¿qué pasa con esta bebida que tiene este grado de alcohol, esta acidez y este color? Se lo paso a la función matemática y me dice, pues señor, esto es vino. Esto es vino. Ahora explicaré cómo lo hace, ¿vale? Esto es vino. Esta fase de aquí, esta función
es lo que llamamos modelo de Machine Learning. Tanto que habéis oído hablar de los modelos de Machine Learning, no es más que una función matemática, no es magia, que me da el algoritmo para luego hacer mis predicciones. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de Machine Learning es la función que un algoritmo me devuelve. Como digo, el algoritmo está hecho. Y esta fase de aquí, de dar datos a un algoritmo para que me dé esa función, para que me dé este modelo, se llama entrenar los datos. Entrenar los datos no es más que coger datos buenos, esa palabra es importante, porque yo estoy suponiendo que ya tengo datos buenos, y la gran dificultad de la analítica es tener datos buenos. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a suponer que tenemos datos buenos. Le doy datos buenos a mi algoritmo y me da esa función. Y una vez que ya tengo la función, la uso. Hago lo que llamo scoring o inferencia, en que voy a utilizar la función para hacer una nueva predicción. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace el Machine Learning, generarme funciones matemáticas para poder predecir. Y os preguntaréis, ¿cómo sabe el algoritmo generarme esa función matemática? Pues voy a poner algún ejemplo para que se entienda. Imaginaros este problema. No son del tema médico, pero no quería poner ejemplos médicos que me sacaran todos los fallos que tiene. Entonces pongo problemas más sencillos que no tengan que ver con el mundo hospitalario. Pero bueno, predecir el precio de un coche en función de su potencia. Es algo súper básico y súper sencillo, y pongo solo este ejemplo porque lo puedo representar de forma gráfica. Aquí en el eje de las X pongo la potencia y en el eje de las Y pongo el precio. Pues bien, me voy a un concesionario y digo, oiga, este coche de 70 caballos, ¿cuánto vale? Y me dice, pues ese vale 8.000 euros. Y me lo apunto ahí en mi gráfica, estupendo. Me voy a otro concesionario y le digo, este coche de 300 caballos, ¿cuánto dinero vale? Pues este vale 130.000 euros. Perfecto, lo apunto. Y yo quiero predecir cuánto cuesta un coche de 200 caballos. Entonces, me dice el modelo que he creado, cuesta 60.000. Dice, ¿y por qué soy capaz de saber que cuesta 60.000? Bueno, primero no he ido a un concesionario, he ido a muchos, tengo muchos datos, eso es importante. Para hacer modelo necesito muchos datos buenos. Y todos los puntos negros son datos verídicos que yo he medido en que sé la potencia y el precio. Y el algoritmo me va a devolver esta función, en este caso una función muy sencilla, lineal, que es la que utilizo para predecir. ¿Veis? En esto que os ponía antes arriba, lo he puesto aquí la gráfica, si os fijáis aquí arriba, en el ratón, este es el algoritmo, me da esta función. Esta función es esta recta verde. La función que el algoritmo me ha devuelto. El algoritmo me ha dicho que esa es la función que predice, ¿no? Que esa es la función que predice, es decir, que este algoritmo me ha devuelto esa función, que en este caso es una recta. Esto es un modelo súper sencillo, ¿vale? Es una regresión lineal súper sencillita, pero me devuelve esta recta. Y en base a eso hago mis predicciones. Y la pregunta, ¿cómo el algoritmo sabe que es esa la mejor función que predice los datos? Pues bien, lo que hace el algoritmo es más o menos lo siguiente. Pone una recta, pinto una recta al algoritmo y mide el error de esa recta. ¿Qué es el error? Lo malo que es la recta. ¿Y cómo lo hace? Pues midiendo, por ejemplo, la distancia a los puntos negros, que son los buenos. Imaginar, mido la distancia y sumo la distancia de esta recta a todos los puntos negros y dice, mi error es 200. Ese es el error que tengo. Y entonces mueve la recta. La mueve y vuelve a medir el error. Y ya dice, no, ahora la distancia es 400, luego mi error ha aumentado, he ido hacia el lado incorrecto. Entonces voy a ir moviendo la recta hasta que minimizo el error. Utiliza funciones de minimización de errores para encontrar esa recta verde, que es la recta que me da el mínimo error a los puntos que yo tengo, a los datos que yo tengo. Y esa función, que es lo que nosotros llamamos modelo de Machine Learning, es la función que utilizo para predecir. ¿Está claro? ¿Sí? Podéis hacerme preguntas, no sé el tiempo que tenemos, pero si alguien quiere hacer preguntas, que por favor me pare y lo intento contestar. Y esa es la función que utilizo para predecir, ¿de acuerdo? Ese algoritmo. Entonces, al final, quedaros con esto. Los algoritmos me van a dar funciones matemáticas que se generan minimizando el error para luego yo hacer predicciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que es el modelo de Machine Learning, que no, como digo, no es magia, aunque parece, pero es matemática. Otro ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a predecir si debo dar un crédito a un cliente. Un señor que llega a la oficina del banco y me pide un crédito. ¿Se lo voy a dar? Pues vamos a hacer un modelo que haga eso. Yo tengo en un modelo también súper simplificado, nunca se hace un modelo con dos variables, pero para que lo entendáis, que pueda dibujarlo, pongo en el eje de las X los salarios y en el eje de las X las deudas. Y estos señores que están en rojo es dato histórico de personas que vinieron a mi oficina, a mi banco, me pidieron un crédito y no me lo devolvieron. Es decir, este señor de aquí, con este salario y con estas deudas, no me ha devuelto el crédito, por eso está en rojo. Y esos de aquí son otros señores que vinieron también, dato histórico, que vino a la sucursal, que pidieron un crédito, pero sí lo devolvieron. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la función que me devuelve el algoritmo? Pues es esta. Esta función matemática que separa a los buenos de los malos, me clasifica.
¿no? Bueno, buenos de los malos, se supone que los que no pagan son malos, a lo mejor no, pero separa unos de otros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahora me llega un señor nuevo a mi sucursal, me llega este señor, en naranja. Entonces la cuestión es, ¿le debo dar un crédito a este señor? ¿Qué pensáis? ¿Le debo dar un crédito? Sí, porque está por debajo de la curva que clasifica. La curva es una recta, realmente no es una recta la curva, ¿de acuerdo? Es algo más complicado. Y a este otro que me llega a la oficina con este salario, bajo por aquí el salario y con estas deudas, pues no le debo dar un crédito porque el modelo me dice que no debo dar un crédito porque está por encima de la curva, ¿de acuerdo? Está clasificando, en este caso una clasificación binaria, no tiene que ser binaria, es como lo hace. No quiero dejar de explicar un tipo específico, que es el que está más de moda, de Machine Learning, que se llama, hoy en día lo llamamos Deep Learning, pero toda la vida lo hemos llamado redes neuronales. Eso existe hace mucho tiempo. ¿Y por qué se llama redes neuronales? Porque intenta simular el proceso que siguen las neuronas del cerebro de una forma parecida, ¿no? Cada circulito de estos que veis aquí es como una neurona que sus salidas, la salida de lo que esta neurona devuelve, se la va a pasar a las capas siguientes, a los nodos siguientes. Y esta se lo pasa a los nodos siguientes y así. Y van haciendo funciones para hacer lo mismo, para predecir, para que cuando me llegue, por ejemplo, imágenes, bueno, procesamiento del lenguaje natural que antes he hablado, también se puede hacer así. O imágenes de animales. ¿Cómo distinguir que esto es un gato y no es un caballo, no es un perro? Pues las redes neuronales me dicen, pues esta imagen es un gato. O algo más en tono médico, pues radiografías de tumores, radiografías que me indique cuál contienen tumores y cuáles no. Es una ayuda que se utiliza para diagnosticar y se basa en este tipo de neuronas. O algo mucho más complejo, poder interpretar las recetas escritas por los médicos para saber qué me están recomendando. Eso se podría hacer también con una red neuronal. Pero, ¿cómo lo hace? Lo hace igual. Lo que hacemos es, tenemos las conexiones entre las neuronas, estas conexiones tienen lo que llamamos un peso. Un peso es un número que me dice la fuerza de la salida de esta neurona en la siguiente. Entonces tiene una serie de pesos y luego tiene otro número dentro de la neurona que es el sesgo, que es cómo modifico esa función que la neurona produce. Pues bien, le voy a dar a esta red en su entrenamiento para generar el modelo, le voy a dar un montón de fotos de gatos, de perros, de caballos, de lo que queráis, en que le digo que es un gato, que es un perro y es un caballo. Estos se llaman datos etiquetados. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al algoritmo para que entrene, estos son gatos, estos son perros, estos son caballos. Se los doy. ¿Y qué va a hacer el modelo? Pues va a empezar a ajustar esos pesos y esos sesgos, minimizando, utilizando funciones matemáticas de minimización, para que una vez ajustado todos los pesos y todos los sesgos, sea capaz de recibir una imagen nueva y me dé un gato, ¿no? Pero al final, el proceso a alto nivel es parecido. Es decir, resuelven problemas más complejos, problemas no lineales, pero al final yo entreno con datos etiquetados, con datos buenos y obtengo una salida, ¿no? Eso es cómo funcionan y esta es el tipo de analítica que está más de moda y esto además pues hace este tipo de procedimientos complejos como interpretación de imágenes, lenguaje natural u otros procesamientos, ¿no? Pero al final el principio es muy parecido. Claro, no puedo dejar de hablar de la IA generativa, de ChatGPT, que están tan de moda, ¿no? La IA no generativa, el Deep Learning, redes neuronales, hace un poco lo que he dicho, ¿no? Yo tengo una serie de problemas con su solución. En el caso de los gatos o las radiografías de tumores, le doy radiografías donde digo esto es un tumor o esto no, o esto es un gato o esto es un caballo. Le doy datos etiquetados, como decía. El algoritmo, gracias a ese aprendizaje, minimizando los errores, me construye, en esa red neuronal, me construye un modelo que luego yo voy a dar un nuevo problema y voy a encontrar una solución. Bien, eso es lo que hace el Deep Learning. ¿Qué hace la IA generativa? Esto que está tan de moda con ChatGPT. Es muy parecido. También le doy contenido y también va a aprender. ¿Cuáles son las diferencias? La principal diferencia, la primera diferencia es que en la IA no generativa, aquí básicamente lo que voy a hacer problemas de clasificación, ya sean continuos o discretos, pero estoy clasificando datos. En la IA generativa, como su nombre indica, lo que estoy haciendo es generando nuevo contenido, de texto, de imágenes, de fotos. Ese es el primer punto. Otra gran diferencia es que normalmente en la IA no generativa doy datos etiquetados. Le tengo que dar las fotos de los gatos, de los tumores, para que él aprenda. En la IA no generativa crean los modelos sin tener que darle datos etiquetados, ¿vale? Lo que le dan un volumen enorme de datos con... Antes os enseñé un ejemplo con 3 variables, pues con miles de millones de parámetros y crean esos modelos. Y además, lo que es interesante es que
esos modelos que ellos crean, ChatGPT, OpenAI, en IBM tenemos tenemos modelos que hemos sacado ahora con Watson X, pero esos modelos que crean no los puede entrenar cualquiera. Así como los otros modelos, yo podría, aquí en el Hospital Clinic, con distintos recursos, generar un modelo, esos modelos, hombre, los puedo hacer, pero entrenar estos modelos a OpenAI, cada vez que entrena un modelo esto, le cuesta varios millones de euros en infraestructura, porque necesita una capacidad computacional tan grande que cualquiera no puede generar esos modelos. Por eso esos modelos están hechos ya. GPT, la P es de pre-train. Están ya entrenados. Nosotros los usamos, pero no los entrenamos. Yo puedo entrenar otros modelos aquí, pero este tipo de modelos ¿lo podría hacer? Sí lo podría hacer, pero tengo una capacidad computacional muy cara. Entonces, a lo mejor, por eso estos modelos ya están entrenados y lo que hacemos es usarlos. Luego hay discusiones, porque hay parte que puedo estar parte entrenado, que me lo entrene IBM, y la otra parte pues la puedo entrenar yo para afinar un poco más el resultado. Pero al final es importante, y es una de las razones por lo que las redes neuronales, el deep learning, ha empezado a florecer ahora, porque necesitan gran capacidad computacional. El concepto de redes neuronales no es nuevo. Yo lo estudié, hice mi carrera hace 30 años y ya existía. Esto lo estudiamos. Pero es ahora cuando tenemos la capacidad computacional para poder hacer este tipo de modelos que requieren un procesamiento enorme, ¿no? Entonces, la IA generativa, diferencias. Le damos datos no etiquetados, modelos súper complejos con miles de millones de parámetros, generan nuevo contenido y, desde luego, alguien puede pensar, la IA generativa es nueva, tampoco es nueva. En el 2013 ya existía IA generativa, pero generaba números, series de números. Ahora, ese señor, el Sam Altman, OpenAI, lo que lo ha aplicado es a texto con mucho éxito cuando mucha gente no creía, ¿no? Y muchos fabricantes, entre ellos IBM, estamos intentando sacar modelos que sean más especializados, no tan generales, pues vamos a hacer un modelo para medicina, uno para legal, otro para las distintas industrias, donde además pueda configurar un poquito más para adaptar ese modelo, ¿no? Luego está el tema de privacidad de los datos, que es otra historia. Pero bueno, la IA generativa genera contenido, la IA no generativa, aunque los dos se basan en redes neuronales, lo que hace es clasificar. Bien, por resumir, las dos aproximaciones tecnológicas que he contado para resolver el problema del vino y la cerveza. Hay una aproximación tradicional en base a reglas, if-then, en que yo tengo que codificar aquí la inteligencia, el programa, mis reglas, le doy un nuevo dato y me da un resultado. Aquí tengo que ser inteligente y conocer bien el problema para poder resolverlo. Mediante Machine Learning, ya sea Machine Learning, Deep Learning, el algoritmo que ya existe es el que me va a dar esa función. Yo lo que le tengo que pasar al algoritmo son buenos datos. Por eso Arthur Samuel decía que el Machine Learning es la habilidad de los computadores de aprender, de poder generar esta función sin ser programados. Porque yo explícitamente no tengo que hacer este algoritmo, yo lo tengo que usar. Lo que necesita el computador son datos buenos y ese algoritmo que ya está hecho me devuelve la inteligencia. Entonces, a lo mejor ahora se entiende un poco la definición de este señor que decía, ¿cómo aprenden sin ser programados? Porque con aproximación tradicional sí tengo que programar, con Machine Learning no tengo que programar, tengo que configurar de alguna forma, ¿no? Tiene cierto proceso para generar ese modelo, esa función. Bien, entonces, se ha mencionado mucho, no quiero gastar mucho tiempo y a lo mejor también estáis cansados. Casos de uso de salud, ¿no? Hay muchos, he comentado, ayuda al diagnóstico, ¿no? Cómo las redes neuronales, el Deep Learning me puede ayudar a diagnosticar, a clasificar imágenes, radiografías para detectar, entre otros casos, pues no sé, cánceres u otro tipo de enfermedades. Todo lo que tiene que ver con patrones, ¿no? Por ejemplo, detectar patrones de situaciones críticas, si un paciente en base a una serie de variables va a tener un ictus o, no sé, va a sufrir una sepsis, es decir, el poder prever y predecir, ¿no? Porque lo que trata la parte predictiva es adelantarte, ¿no? Voy a adelantar para que en base a ese patrón va a ocurrir que este señor va a acabar haciendo una sepsis para poder adelantarme, no esperar a que ya le haya ocurrido. La ayuda en temas farmacológicos, descubrimiento de fármacos, muchas veces es tan sencillo como decir, oye, no voy a hacer estos ensayos porque ya me dice que no va a llegar a ningún sitio, voy a centrarme en estos que son los que me recomiendan, ¿no? Y otros temas, mira, temas de IA generativa, todo lo que tiene que ver con documentación, todo esto es sumarización, resumen, esto lo hace muy bien, medicina personalizada, hacer estudios de pacientes en base a su genética, su historial clínico o sus hábitos y hacerle recomendaciones o tracking de pacientes que habéis comentado, ¿no? Que digamos que los casos de uso son variopintos, hay muchos, pero desde luego se está avanzando mucho y si alguien está interesado tenemos algún blog donde tenemos una persona de IBM, Armand Ruiz, que vive en Estados Unidos pero es de aquí, es de Barcelona, que es un gran científico de datos, escribe casos de uso de temas clínicos interesantes. No solo en temas médicos de gestión hospitalaria, ¿no? Comentaba antes el tema de los turnos de los hospitales, cómo optimizar el uso de los turnos de los hospitales, de tareas, de citas, de habitaciones, cómo
predecir la demanda en temas farmacéuticos o temas de fraude, ¿no? Cómo detectar que hay fraude en reclamaciones, a lo mejor de seguros, chatbot que habéis comentado, cómo me pueden ayudar a filtrar, ¿no? O automatizar ciertas tareas hechas por los humanos, pues hacer estos filtros, esas cribas iniciales. ¿Cuáles son las tareas más importantes? También basado en patrones, priorizar, pues no sé, cosas sencillas como primero atiende a este paciente porque es más urgente, o incluso temas de ayudarme. Son todas asistencias, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar para decir, oye, no des alta a este paciente porque va a volver a recaer en 5 días? Yo qué sé. Es decir, o sea, casos de eso hay un montón. Lógicamente no me da tiempo a profundizar y tampoco soy un experto en temas médicos, pero podremos, si tenéis interés, daros más información. Privacidad y ética. No podía dejarlo hablar de este tema, sobre todo que ha surgido mucha revolución. Se lee mucho en la prensa de que el IA va a destruir el mundo, ¿no? Eso hay mucho agorero. Hay un artículo muy bueno que luego, si queréis, os puedo pasar, de una persona que dice que la IA va a salvar el mundo. Hay que saber usarla. Si tiene que tener una regulación. Sam Altman, yo estuve en una charla suya aquí en el IA en España, que es el CEO de OpenAI. Él decía, sí, tiene que haber regulación de ciertos modelos, de otros no. Pero bueno, es importante el tema de la ética. Pero antes de hablar de la ética, quiero hablaros del caos del dato, ¿no? ¿Qué es el caos del dato? Hacer analítica del dato estaría chupado, hacer IA estaría fácil, ¿no? Si tuviera datos buenos, fiables, como esos que he medido yo del supermercado de vino y cerveza. Pero lo normal, me atrevo a decir, el 100% de las empresas, los datos no son buenos. No sé ni qué datos tengo, ni dónde están, ni cómo acceder a ellos, ni si tienen calidad, ni si me puedo fiar. Y al final, ¿qué ocurre? Si yo hago analítica con basura, consigo basura, ¿no? El garbage in, garbage out. Entonces, es vital, importante partir de un conjunto de datos de calidad, gobernados, securizados, ¿no? Y todo tema regulatorio. Y esto me lo da el gobierno del dato, ¿no? El gobierno del dato es la disciplina que me va a ayudar en ese caos del dato que llamo yo, que, como digo, es el primer paso, ¿no? Es decir, como digo, hacer analítica está muy bien, os puedo contar modelos, os podría hacer un modelo súper sencillo y estaríais muy impresionados, pero si yo no tengo un dato bueno, no tengo un dato de calidad, ese modelo no va a servir para nada. No va a mejorar el negocio, lo que decía, esa decisión que tome incluso puede ser incorrecta, ¿no? Por tanto, la disciplina del gobierno del dato es fundamental, ¿no? El unir mis datos técnicos con mi semántica, con mi vocabulario, ¿no? Porque al final, cuando hablamos, no sé en el mundo hospitalario, pero muchas empresas, pues cuando hablan de cliente, cada uno tiene en su cabeza lo que es un cliente. Pues un cliente es un cliente potencial, un cliente que se ha gastado más de 1.000 euros, se ha gastado más de 100.000 o que me va a comprar, ¿no? Ese término vocabulario, cómo unificar dentro de la empresa. Pero bueno, el gobierno, un dato fundamental que las empresas tienen que poner, y no son proyectos sencillos, porque aparte del tema técnico, temas culturales, ¿no? La gente no quiere compartir su dato. Ese dato es mío, ¿no? Y no lo voy a compartir porque pienso que pierdo poder o van a ver mis vergüenzas, ¿no? Entonces, el tema tiene esos problemas culturales, además. Y el tema ética, que IBM hace mucho hincapié con el tema de la ética en general, pero en la inteligencia artificial, IBM establece como tres líneas, ¿no? La primera es que la inteligencia artificial lo que tiene que hacer es aumentar la inteligencia humana. Esto parece muy obvio. Pero no para unos pocos, sino para la gran mayoría. No se trata de hacer sistemas que beneficien a unos pocos, sino que beneficien a muchos y que en ningún caso van a reemplazar al ser humano. Va a ser una herramienta, va a ser una ayuda. Es decir, que algún trabajo puede desaparecer, sí, pero van a aparecer muchos otros, ¿no? Quiero decir, no es algo que viene a acabar con los trabajos, sino que al final la idea es que hagamos cosas que nos ayuden a ser mejores, raise the bar, ¿no? Como dirían los americanos. Ese es el primero. El segundo, que también parece de perogrullo, pero ahora os explico por qué lo dice IBM, los datos y las ideas pertenecen a su creador, a la empresa que lo genera. ¿Qué ocurre? Hay mucha polémica porque hay ciertos proveedores de cloud que sí, que hacen cosas muy chulas gratis, que tú subes sus datos y ellos te hacen modelos, pero no te aseguran que no van a utilizar esos datos para otras cosas. De hecho, los utilizan para mejorar. Y dicen, no, voy a utilizar tus datos para mejorar mis sistemas. Pero a lo mejor tú no quieres que ellos utilicen sus datos, ¿no? Entonces, IBM lo que hace mucho hincapié que cuando yo haga mi modelo de IA generativa, esos datos que tú vas a subir son tuyos. Yo no los voy a utilizar para nada más, ¿no? El tema de que los datos pertenecen a la empresa, a su creador. Y por último, que voy a desarrollar un poco más, todo lo que tiene que ver con la explicabilidad de los modelos. Esta decisión que toma el modelo, ¿por qué la toma? ¿No? De ser transparente y de ayudarme a entender, que un ser humano entienda por qué ha tomado esas decisiones, ¿no? Si hago foco en la última, podemos hablar de cosas que ya se han hablado aquí, que Araceli y que Xavier han hablado, privacidad, ¿no? Cómo salvaguardar la privacidad, los derechos de los pacientes, por ejemplo, de los médicos. Explicar, ¿no? Ser capaz de que los modelos, como digo, no sean una caja negra, sino que alguien pueda entender por qué un modelo me ha dado un crédito o no, por qué ha tomado esa decisión. El tema de la equidad
tiene que ver con que los modelos no favorezcan a unos grupos frente a otros, no favorezcan a las mujeres frente a los hombres frente a las mujeres, a distintas razas, es decir, que sean equitativos. Robustez tiene que ver con que sean capaces de manejar excepciones, condiciones excepcionales, ¿no? Y que sean capaces de responder ante casos anómalos, ¿no? Y la transparencia, que está muy unido a la explicabilidad, pero lo que tiene que ver es cómo se ha diseñado ese modelo, cómo ese modelo ha sido generado, ¿no? Para estar tranquilos del dato que me da es un dato de confianza. El tema de anonimización no se trata solo de no dejar acceder a los datos o de que enmascarar los datos, ¿no? Que en el nombre me aparezca X, sino muchas veces el poder cambiar. Jason Michaels aparece aquí como Robert Smith porque es un dato que se ha anonimizado para que yo pueda hacer analítica. A mí me da igual el nombre del paciente cuando hago analítica, me interesan otros datos, ¿no? Pues su dirección, su nombre, cierta información bancaria, lo que se anonimiza, para que yo sí pueda hacer analítica con el resto de datos sin necesidad de poner en riesgo a ese paciente, a ese médico. Explicabilidad, como decía, es que la IA no sea una caja negra. Es decir, que ese modelo que yo utilizo para hacer predicciones, que me llega un nuevo valor y me va a decir que esto es vino, es decir, yo quiero saber, y a veces es un tema regulatorio, por qué el modelo ha tomado esa decisión, por qué el modelo ha tomado que esto es vino, por qué he dado un crédito a un cliente o no lo he dado. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra tecnología de inteligencia artificial, tenemos un software que todas las decisiones que toma el modelo las guarda y te explica las variables que han influido en esa decisión. Pues mira, aquí no he dado un crédito porque el 30% de la variable que más ha pesado ha sido el salario, las deudas, ha sido la edad, y te explica por qué ha tomado esa decisión en base a qué variables y con qué pesos, ¿no? Es decir, el entender por qué no se ha dado el modelo, porque aparte de un tema regulatorio, yo quiero entender, tener esa transparencia, ¿no? Esto es importante, la explicabilidad que llamamos, y es un tema que está muy en discusión y muy de moda. El tema de sesgos, que quizá en otras industrias, y ahora explicaré por qué se den más, pero pues eso, que los modelos no favorezcan a una raza frente a otra, a un género frente a otro. Si es verdad, mi mujer se dedica a la investigación y sé que en muchos casos las enfermedades se dan más en hombres que en mujeres, y no quiere decir que esté sesgado, es un hecho así. Entonces hay que tener cuidado en casos de uso, pero aquí lo que se refiere es que si doy el caso, habría que pensar en temas médicos, pero en temas de créditos, ¿por qué estoy dando más créditos a hombres que a mujeres, ¿no? Es decir, si eso está sesgado por algún motivo y lo que hace, por ejemplo, las herramientas de IBM es detectar esos sesgos y eliminarlos. Pues te voy a hacer un modelo que no esté sesgado porque voy a cambiar los pesos, ¿no? de aprobación de créditos, por ejemplo. Por último, y ya termino, lo que también se ha comentado, no he visto un slide que tenía Xavier, democratizar la IA. ¿Qué significa? Que la pongamos a disposición de cualquier usuario que quiera utilizarla, ¿no? Ya sean técnicos, científicos de datos, que utilizan herramientas programáticas, o investigadores que no saben a lo mejor no tienen conocimientos de ciencia de datos, o usuarios de negocio. Y lo primero que necesito, y se ha comentado, aunque he visto varios slides, la biblioteca de datos gobernados. ¿Qué significa esto? Tener una especie de marketplace, no necesariamente consolidado, no tienen que estar ahí físicamente los datos, pero un marketplace de datos curados. Cuando digo datos curados, son datos de calidad, datos gobernados, datos de los que me fío, anonimizados, es decir, ya en el que se ha establecido toda la seguridad, para que los distintos actores, por supuesto, todo con la seguridad y viendo quién puede hacer a qué, puedan consumir esos datos para hacer su analítica, ¿no? Entonces, el primer paso es, pues eso, ¿cómo se llama? DataNext, ¿no? El lago que estés haciendo, tener un... O sea, que no necesariamente ese catálogo tiene que tener el dato consolidado. Yo puedo tener aquí fuentes que están en otros sitios, pero aquí lo reflejo, es mi biblioteca donde yo tengo esos datos para poder utilizar, para poder a disposición de los usuarios. Y luego, por supuesto, habrá herramientas programáticas que solo un científico de datos sepa usar, pero el dar otras herramientas, y pongo un ejemplo, una herramienta de IBM, AutoAI, que cualquier usuario sin ningún conocimiento de IT es capaz de decirle, toma un set de datos bueno, predíceme, no sé, el resultado de vino o cerveza, predíceme la acidez, el alcohol, y AutoAI lo que va a hacer es, me va a generar una serie de modelos y los va a rankear, y me va a decir, mira, te doy 8 modelos y este es bueno en esto, este es bueno en eso. Y va a hacer muchos de los pasos que hace un científico de datos, que hace, bueno, cosas que llaman preprocesamiento de los datos, hiperparámetros, cosas que hace el científico, las va a hacer automáticamente, es decir, utilizar la IA para hacer IA, para darme esos modelos, para yo con un clic de ratón ponerlos en producción y poder empezar esos modelos. Es decir, que sea muy sencillo de usar, muy automatizado para que ciertas personas que quieran hacer cosas en IA las puedan hacer sin tener ese conocimiento, ¿no? Al final, ya para terminar, no sé cómo voy de hora, pero no quiero alargarme, ¿qué es importante?
Por supuesto, lo importante son los datos, tener datos curados, datos de calidad, datos que puedo utilizar para hacer mi modelo y tener gran cantidad de datos, ¿no? Muchas veces tenemos datos que no son accesibles, ¿no? ¿Cómo podemos digitalizar esos datos, tenerlos de una forma que sean consumidos por los modelos, ¿no? Pero hacerlos, por supuesto, con ética. Es decir, hay que hacerlo con una ética, que me ayuden, no son temas que piensen que la IA va a reemplazar nada, sino que es una herramienta para subir esa automatización, para subir la calidad de los trabajos, ¿no? Es verdad que estamos en un momento de disrupción con tema generativo, pero hay mucha madurez. La IA no es de ahora. Como digo, hace 30 años la estudié, en los años 50 ya se hablaba de Machine Learning, no es un tema nuevo. Ahora sí tenemos la capacidad computacional para hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero existía y es un momento muy bueno porque yo creo que puede llegar a ayudar mucho y a mejorar mucho nuestro trabajo, ¿no? Y por último, en el entorno hospitalario, en el entorno médico hueso, yo creo que es un entorno ideal, ¿no? Para poder, tanto en el ámbito médico, como habéis comentado, pero también en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la administración, pues por la complejidad de las decisiones, por lo importante que es, ¿no? Este tipo de negocios, si lo queréis llamar así, esa necesidad de automatizar muchas cosas para poder hacer cada vez más, ¿no? Entonces, era un poco eso, mis 50 miligramos de IA para que se entendiera de qué es esto, que no es algo para científicos de datos, para gente, bueno, tenemos un doctor, ¿no? que está haciendo temas de IA, aquí Xavi. Entonces, cualquiera puede utilizarlo, cualquiera puede aprender, y yo lo que os animo desde aquí es que cada vez más utilicéis los datos, porque al final, si queremos raise the bar, hacer cada vez más cosas, es una herramienta fundamental y puede ser muy, muy útil. Y no sé si hay alguna pregunta, si no, muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. ¿Tenéis alguna pregunta aquí? Hemos tenido un pequeño problema. Aquí, venga. Adelante. Sí, necesitamos el... Bueno, la pregunta quizás es un poco tangencial. Has hablado de la necesidad de anonimizar los datos, ¿vale? Esto es fenomenal, pero es un trabajo añadido y además para algunos algoritmos, pues si te pasas anonimizando, ya no produce valor. Claro. Entonces, habría otro enfoque que es trabajar en una nube segura, de lo cual nos fiáramos y pudiéramos renunciar a anonimizar los datos. ¿Esto lo habéis analizado? ¿Tenéis alguna opinión? Bueno, es que según otro problema, que es el tema regulatorio, ¿no? Hay una normativa GDPR súper restrictiva que nos permite hacer muy poco con el tema de los datos. Entonces, ya solo por el tema regulatorio tenemos un problema. O sea, lo que es dato personal, dato sensible, en que GDPR no permite hacer muy poco. No, lo que hay que estudiar bien es el caso de uso y ver qué datos necesitamos. Es verdad que puede haber cosas que se pierdan por hecho de anonimizar, además que hoy en día un dato sensible, los datos médicos son datos sensibles, ni siquiera son algo más que datos personales, pero el poder asegurar que no puede ser identificada esa persona, ¿no? Entonces es un poco lo que hay que conseguir intentando minimizar el impacto. Al final, la analítica no necesita datos muy precisos. Me da igual dónde vive el señor, me da igual cómo se llama. Lo que necesito son tendencias, patrones. Y aún así, con todo lo que está ocurriendo, yo creo que hay que ver, estudiarse muy bien la normativa, porque al final ya por eso nos pueden poner multas muy importantes. O sea, las empresas tienen mucho cuidado por esto, sobre todo por las multas que les pueden llegar, ¿no? Hay casos de uso de... Porque las empresas, como copiar los datos es súper fácil, ¿qué ocurre? Pues copiamos datos y de repente tenemos datos sensibles por ahí descontrolados y el gobierno del dato es una de las grandes aliadas, ¿no? para encontrar eso. Pero por contestarte, yo creo que se pueden hacer modelos muy potentes sin necesidad de incumplir normativas y analizando. ¿Que puedo perder alguna cosa? Puede ser, pero la analítica no es contabilidad en que necesito tener el 50 puntos. Con que yo mejore un poco, aunque podría ser un modelo mejor, como bien dices, ya me va a ayudar a mejorar. O sea, la analítica, eso, no es contabilidad financiera, no, es cómo mejoro mi trabajo. Vale, lo he mejorado un 15, ¿que lo hubiera mejorado un 20? Pues a lo mejor sí, pero lo he mejorado un 20. O sea, quiere decir que no sea un stopper para hacer analítica, pero sí hay que tener cuidado. Por un tema ético primero, nadie quiere exponer, pero también por un tema legal, ¿no? GDPR es una normativa súper restrictiva. Y de hecho los americanos están haciendo una iOS parecida ahora, ¿no? Entonces, para controlar dónde pongo, ya solamente dónde subo. Es que subir los datos a la nube, yo me acuerdo trabajando con bancos, con CaixaBank, es que no les dejaban subir los datos a la nube. O sea, ya solamente eso. O sea, el regulador no les dejaba, tenían que asegurar. Ahora ya empieza a conseguir aprobaciones, pero al principio no podían ni subirlos a la nube. Entonces, bueno, yo no te hablo del Ministerio de Defensa o cosas así que no quieren oír hablar de la nube, ¿no? Entonces, sí, podemos perder algo, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo porque siempre conseguiremos una mejora, ¿no? Es como
si haces un sistema que detecta fraude, por ejemplo, para Hacienda, ¿no? Dices, no detectas todo el fraude del mundo, pero si tú detectas un 15% de fraude, te lo quitan de las manos, o sea, te forras. Entonces, al final dices, vale, pues lo podría hacer mejor si tuviera más datos, pero ya tengo algo que me ayuda. Entonces, en esa línea yo creo que se puede trabajar. O sea, que no sea un stopper, veo yo. Hay que tener cuidado, es un proceso adicional, como tú dices, pero es parte de ese proceso que se llama SAVI de preparación de datos. Es decir, es un paso más. Cuando yo preparo mis datos, necesito anonimizarlos. Nosotros en IBM tenemos herramientas para crear ese marketplace de datos en que, aunque tu dato no esté anonimizado en origen, imagínate, yo tengo una base de datos relacional, DB2, Oracle, yo soy capaz de, la herramienta en ese catálogo, poner una regla que lo anonimice en tiempo real. Entonces, el usuario que ve ese dato lo ve anonimizado, aunque en la base de datos no esté anonimizado, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer que no son tanto esfuerzo, sino que se crean reglas dinámicas que me hacen estas cosas, ¿no? Pero es importante, es un punto importante el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad de los datos. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que aquí estamos súper sensibilizados con eso, porque sobre todo dato genético, Claro. pues se ponen unas barreras súper especiales Claro. y se hace un aprendizaje más federado. Claro. Vale, pues muchísimas gracias. No Muchas veo gracias. que haya mucha más pregunta por aquí. Muchísimas gracias por Muchas todo. gracias a vosotros. Vale, y a todos los que habéis venido, gracias. Hasta la próxima.